¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22, que por cierto hoy toca mesa digital. La inteligencia artificial y su uso son una realidad. Cada vez más escuchamos y escucharemos hablar de su uso en nuestra vida cotidiana. Algo que está sorprendiendo es el ChatGPT o ChatGPT, una plataforma que es la plataforma del momento, una herramienta de inteligencia artificial que dicen está causando revuelo en el mundo tecnológico por su capacidad para imitar la conversación humana con una gran precisión. La inteligencia artificial, no podemos dejar de decirlo, lleva mucho tiempo entre nosotros, pero el desarrollo de un nuevo sistema que funciona con texto promete revolucionar este sector. Para platicar de este tema me acompañan hoy en la mesa digital Benjamín Ortega, experto en tecnología y fundador de Motherboard.com. ¿Cómo estás, Benjamín? Hola, Gaby, buenas noches. Bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte. Bienvenido. Ya lo conocen, Luis G.I.G., periodista de tecnología. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar de vuelta aquí, Gaby. Qué gusto. Y mi querido Ernesto Piedras, también eres ya de casa, quien es el director de The Competitive Intelligence Unit. ¿Cómo estás, Ernesto? Feliz de estar aquí con todos ustedes. Gracias. Oigan, pues estoy medio asustada, pero ahorita ustedes, que son los expertos, nos van a ir diciendo qué onda. A ver, vamos a empezar, Benjamín. Primero vamos a poner en contexto qué es la inteligencia artificial. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de tecnología que pues, puede ayudar bastante, que no es nueva, obviamente, no es del año pasado, no es del año antepasado, tiene ya mucho tiempo, y para que la gente que nos está viendo entienda más o menos, pues en la vida cotidiana cómo han estado utilizando inteligencia artificial desde hace ya, pues yo creo que unos 7, 8 años, es en las cámaras de sus teléfonos inteligentes, ¿no? Esta detección de escenas que ve el cielo y lo mejora o ajusta la cámara del teléfono para que la foto salga de la mejor manera, eso es inteligencia artificial. Desde ahí, o desde hace 7, 8 años lo hemos estado viendo en los teléfonos, y ahora con esto de los chatbots, que finalmente ChatGPT o ChatGPT es un chatbot, pues tampoco es tan nuevo. Lo que es muy nuevo es la forma en la que puedes interactuar con este tipo de inteligencia artificial, que está alimentada por más de 175 millones de parámetros, 5 o 570 gigabytes de información tomada de libros, bases de datos de Internet, Wikipedia y demás, que en términos de texto 575 o 570 gigabytes es un mundo, 3 mundos, 10 mundos de información, ¿no? Entonces, la capacidad de interacción que tiene esta plataforma, que es de las más recientes, en comprensión, en cómo redacta las respuestas, en cómo busca información y en cómo aprende, es lo que es mucho más nuevo y es lo que pues, de pronto tiene asustados a ciertos personajes. Bueno, vamos a ir poco a poco precisamente en este tema. A ver, ¿de qué estamos hablando, Ernesto, cuando tú desde hace muchos años, llevas haciendo análisis, estudios, métricas con respecto a la tecnología y su uso? Son estas capacidades expandidas, suscribo lo que dice Benjamín, agregaría nada más, es una replicación de la realidad, ¿sí? Cada vez se aproxima más. Decía 7, 8 años de usarlo en imágenes. En esa época simulaba la realidad y la exageraba. Hoy son imágenes sumamente reales y ahora ha pasado a texto. Entonces, son capacidades expandidas. No nos sorprendamos, viene más. Hoy es lo que tenemos. Al mismo ChatGPT le pregunté, ¿cuál es tu futuro? Y me dice, voy a seguir afinando el vocabulario que uso, voy a seguir acelerando los procesos. Fíjense, para todo lo que lo podemos usar y mucho más. Entonces, acostumbrémonos a ello. Como tú bien dijiste, hay muchas dimensiones. La gente escucha una exageración de preocupaciones por la ética, atendámosla, por la privacidad, por supuesto. La propiedad intelectual y los derechos de autor son un tema gris que se debe seguir discutiendo. Bienvenidos al club, el streaming y la piratería, etcétera. Ya nos habían mandado señales de esto. Entonces, aquí está. Los empleos seguramente los comentaremos. Hay un pánico de que se van a perder. Históricamente, con la evolución tecnológica se han perdido empleos. Pero se han generado otros nuevos. Exacto. Más productivos. Importante. El día que se crea la imprenta mecánica, desaparecen los escribanos, pero nace la industria editorial y las bibliotecas y las librerías, etcétera. Entonces, veámoslo con objetividad y no fantasemos. Veo mucho pánico infundado todavía. A ver, el pánico está mal dimensionado, Luis, porque tú ya estás utilizando propiamente ChatGPT. Sí, mira, creo que la parte interesante, sobre todo, es qué tipo de cosas puede hacer. Y sobre esto es qué tanto le puedes pedir.
Es decir, no es lo mismo decirle, oye, ¿qué se celebra el día de hoy? A decirle, oye, redáctame una carta de despido para un grupo de personas en estas circunstancias. Que ya hay una CEO a nivel internacional en China que despide con inteligencia artificial Claro, a los empleados. Claro, o sea, bueno, nuestro colega Javier Matuk justo me estaba contando una anécdota que le dijo, oye, redáctame una carta de despido y tal cual. Le pidió ciertas cosas y la misma inteligencia artificial comenzó a armar todo esto. Pero el tema no es que lo pueda hacer, el tema es cómo lo puedes utilizar. Y sí, justo como dice el doctor, efectivamente hay un temor, sobre todo para la gente que se dedica a cosas que tienen que ver con escribir. La redacción, por ejemplo, de código también le tiene mucho miedo. Cálculos matemáticos, la gente que se dedica o está en esas áreas tiene mucho miedo. Pero como ya bien mencionó, el tema es entender que esto lo puede hacer por ti, pero que va a requerir a una persona que lo esté supervisando, que esté bien hecho. Justo si tú le preguntas ciertas cosas, sobre todo confiando únicamente en su base de datos, es muy factible que se confunda. Por lo tanto, ahí de cajón se necesita un editor en las distintas áreas, alguien que sepa de matemáticas, alguien que sepa o de comunicación o de historia, etcétera, que pueda darle un doble check a esta información y que realmente sea adecuada. O sea, todavía se necesita la parte humana. Totalmente. Que eso es lo que ha generado también mucho cuestionamiento. Hubo por ahí un artículo, no recuerdo si fue The Wall Street Journal o The Washington Post, o no me acuerdo de cuál de ellos, pero decían que había habido una polémica con uno de estos chats en el que el chat con la inteligencia artificial se fue tan lejos que tuvieron que censurarlo. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? A ver. Hay dos casos documentados. El primero ocurrió con Meta y el segundo ocurrió con Google. La inteligencia artificial que estaban desarrollando en ese momento fue tan rápida que incluso empezó a tomar decisiones por sí misma. Es que eso es lo que asusta para muchos, ¿no? Exactamente. Y las dos empresas decidieron frenar los proyectos. En el caso de OpenAI, justo lo hablábamos fuera del aire, el temor que tienen los grandes empresarios, que yo tengo ahí mis dudas, es hay que frenarlo. ¿Por qué? Porque esto va tan rápido que no podemos dejar que esto pueda generar algún problema para la humanidad. Yo tengo mis dudas a nivel comercial porque creo que muchos de estos que están ahí también dicen, aguántame que yo me emparejo para también estar en la misma competencia. Están ahí, pero no están ahí. Exactamente. A ver, Benjamín, tú ya lo has utilizado, porque hay muchos usuarios de tecnología que no son expertos como ustedes, que han bajado la aplicación y están utilizándola para ver de qué se trata. Ahorita vamos a entrar a eso. ¿Tú ya lo has utilizado, Benjamín, y cuál ha sido tu experiencia? Sí, lo he utilizado. En realidad, como bien decía Luis, sí, se necesita todavía un supervisor o supervisión humana para pues corroborar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, información de hace 5 o 6 años no tiene ningún problema. Información, le puedes pedir que te haga un ensayo sobre el Quijote, no tiene ningún problema. Pero sí con acontecimientos recientes en donde la base de datos todavía no está 100% alimentada, hay que tener mucho más cuidado. Entonces, cosas sencillas, ¿no? Yo le pregunté, y Matuk lo hizo también, ¿quién es Benjamín Ortega? ¿No? Entonces me puso ahí como base de datos de internet y me puso ahí una descripción no 100% atinada de mi perfil como periodista o como experto en tecnología. A Matuk le puso, por ejemplo, que había fundado un sitio de internet que él no había fundado, pero sí coincidió en que era un experto a veces en conviene. tecnología. Y que era su competencia. Y que era su competencia, además. Entonces, sí, y lo que menciona Ernesto también es muy importante con el tema de derechos de autor, con tema de plagio, con tema de, yo creo que no, aprovecharla y usarla de forma inteligente con nuestra propia inteligencia para poderle sacar provecho de la mejor manera, ¿no? Porque por ahí seguramente va a haber muchos estudiantes flojos que pues van a pedir las tareas o van a pedir los ensayos. A eso iba lo de los ensayos. Nada más agregaría rápidamente esto, es que muchos lo ven como el rincón del vago 3.0, ¿no? Exacto. Y no va por ahí. El rincón del vago 3.0. A ver, Ernesto, tú ya lo has utilizado también. Ya también. A ver. Y en mi caso, cuando le pregunto por The Competitive Intelligence Unit o por mi persona, es muy fiel, hasta me gusta, lo debería adoptar. Es muy como una inteligente, Mayo. Pero debemos reconocer que las limitaciones de ChatGPT son las limitaciones humanas y de la provisión de información. ¿Sí? No va a crear nueva información, tiene capacidad de cruce muy acelerado, sí, por supuesto, redacciones que se asemejan a las humanas, pero con las limitaciones y la necesidad de esa supervisión. Y ojalá lo sigan afinando y acote más esas limitaciones y esas fallas. Pero ahí está, recordemos el primer día que usamos un procesador de texto en la computadora, estábamos maravillados y nos decía, aquí tienes un error ortográfico, exacto, de pensaba. sintaxis, etc. Claro. Esto es expandido a la enésima potencia, entonces bienvenido el avance. Ahora, hay un detalle bien interesante. Si no tiene la información, tú se la puedes dar.
Es decir, oye, a ver, voy a hacer una nota con respecto a la nave que acaba de explotar de Elon Musk. Le das la información, le das los highlights y él te la redacta. Pero ¿qué tanto le tienes que dar para que la inteligencia artificial lo redacte? Porque si no, pues yo estoy casi redactando ese texto, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en los redactores de tele, de radio, ¿no? Los que todavía hacemos nota. Pongan atención. Pero piensa, es que tú dices, oye, redáctame la nota en un formato duro o crítico. Lo puedes hacer. Pero a ver, redáctamelo en un formato satírico o cómico. O de plano, yo se lo he pedido, redáctalo en formato de stand-up comedy. Lo hace. O en formato medieval. O en formato medieval. Como si lo hubiera escrito Shakespeare y ¿Saben tal, qué, y te lo da. ¿Saben qué he hecho yo? Incluso redáctalo como si fueras el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sí te lo redacta Y así. sí lo redacta. Se tarda un Muchos poquito más. espacios. Se tarda un poco más. 3 puntos. Exacto. No, oye, pero además yo creo que también es importante mencionarlo, esta inteligencia artificial y lo que está comentando Luis, mientras más la usas, más aprende. Mientras más uno o Más varios alimentas, usuarios sí, claro. le preguntan sobre un tema en específico, Va aprendiendo de más todo. aprende y ahí se junta con otra tecnología que igual podremos después platicar, que es el machine learning, al final de cuentas. Así O sea, es. tiene toda una base de datos ahí, todo el tiempo se está alimentando, pero también está aprendiendo de la forma en la que los usuarios la están utilizando, sobre los temas que le pregunta, se va alimentando, y creo que por ahí también puede venir un poco si el miedo fuera realmente miedo no comercial de estos Exacto. expertos en tecnología, que está Elon Musk y está Steve Wozniak, pues por ahí puede estar el tema de qué tan rápido puede o no aprender para después quizá, como sucedió con la de Google, pues llegar a tomar ciertas decisiones de forma autónoma. Claro. Y no nos asustemos porque la tecnología depende de la ética de nosotros. La tecnología no Así tiene es. o carece de ética. Entonces, si yo uso el texto de cualquiera de ustedes, lo cito. Aquí lo que aplica es si uso inteligencia artificial para generar texto, lo debo citar, ¿sí? Porque si no, entonces es plagio. Claro. Y ya empieza a haber problemas al respecto. Entonces, queda en nosotros ese plagio. Mencionas a los alumnos, mis alumnos en el ITAM, ya tenemos software que identifica si copiaron textualmente el material y está a la disposición de todos los académicos y con eso podemos decir, oye, no, este ensayo que me entregaste no es de propiedad intelectual tuya. Se vale tomar las ideas de los demás, pero citándolas. Por supuesto. Se dice que cuando haces investigación, tomas las ideas de los demás y las citas. Cuando no citas, es plagio. Por supuesto. Entonces, aquí aplica lo mismo y afortunadamente tenemos las tecnologías compensatorias para evitar este plagio. Qué bueno que algunos ministros no conocen esto porque se hubieran puesto a redactar tesis Claro. plagiarias, ¿no? Pero Exacto. bueno, vamos a hacer una pausa. Mucha gente me ha preguntado a través de las redes sociales, Gaby, ¿qué diferencia hay entre estos chatbots con los que nosotros dialogamos cuando queremos tener contacto con una marca o tenemos dudas de servicio al cliente y con este nuevo chat? O sea, ¿cuál es la dimensión de diferencia para entender las capacidades? ¿Les parece si regresando lo platicamos? Claro, seguro. Ya volvemos, estamos en la mesa digital de Debate 22. Ernesto Piedras, Benjamín Ortiga y Luis G.G. nos acompañan. Ya volvemos. Mesa de martes de Debate 22, estamos hablando de temas digitales. Ernesto Piedras, me acompaña Luis G.G. y Benjamín Ortega. Estamos hablando del chat GPT o chat GPT, para que cuando estén en una sobremesa no los agarren en curva y sepan de qué están hablando. A ver, dicen que las funciones de procesamiento del lenguaje natural en este tipo de chat son tan avanzadas que el chatbot puede mantener conversaciones con las personas, realizar traducciones, ya hemos hablado de otras dimensiones aquí con nuestros expertos, generar textos sobre cualquier tema, incluso puede ser un gran aliado para hacer la optimización de búsqueda en sitios web o en tiendas en línea. A ver, lo primero que estamos hablando son las capacidades, los miedos, pero ¿cuál es la diferencia contra los chatbots que teníamos antes cuando atención al cliente y no querían hacer una llave? Entonces estabas ahí, tengo un problema con mi aspiradora, buen día, ¿no? Y te contestaban lo que querían. ¿Cuál es la diferencia con eso? A ver, Ernesto.
Mira, aquellas son muy frustrantes, coincidimos todos, tienen demasiado acotada su programación de respuestas, entonces no tiene esa capacidad de resolución. En atención al cliente nada deja de ser como la atención personal. Claro. Ha habido empresas de telecomunicaciones que ponen centros de atención que no tienen capacidad de resolución, pero solo te dan la atención personal, el ver carne y hueso de una persona. Entonces, aquí se abre una oportunidad de verdadera atención y resolución de problemas con esta inteligencia artificial. Entonces, bienvenida, pero esperemos a que esté ahí. Potencialmente ya la tenemos a la mano. ¿De qué más estamos hablando, Luis, cuando hablamos de chat GPT? Es que hay que entender, o sea, yo les digo, imagínense que, o sea, bueno, somos de esa generación, o sea, entendemos el término Encarta, ¿no? Que es justo esta biblioteca que tenía Microsoft en su momento, donde, pues bueno, suplió para varios la enciclopedia británica, ¿no? Y ahí te metías y buscabas, bueno, cuánto mide la Torre Eiffel y te daba esa información. Pues ahora, imagínense que, como nos contó Benja, tiene la información de un montón de base de datos actualizado hasta septiembre de 2021. O sea, es muchísima información. Y no solo eso, que puede hacer cruces de datos. Eso es lo que está muy impresionante, ¿no? Entonces, estamos hablando de una cantidad de información brutal, pero donde sí creo que está el gran talón de Aquiles. Como es tanta información, hay información que incluso podría ser errónea en sus propios análisis o incluso desde la fuente. Así que justo te da la herramienta incluso una opción, así como en las plataformas de streaming, decir, ¿te gustó o no te gustó la respuesta? Y tú puedes decir, oye, no me gustó porque la información no es fidedigna, porque estaba mal redactado, porque tenía errores de contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el gran nivel que tiene. Las otras plataformas lo que pues tienen, sí es información acotada. De hecho, para hacer estos chatbots de empresas, lo que necesitan las empresas es armar sus propias bases de datos de qué es lo que me podría preguntar mi cliente. Y basado en eso es cómo arman las respuestas automáticas a sus propias o individualizadas, ¿no? A ver, ¿utilizarlo o no? Porque tenemos en varios sitios y por supuesto en las redes sociales, ustedes como expertos incluso lo han posteado, el link donde podemos entrar y empezar a utilizar este chat inteligente de inteligencia artificial. ¿Sí utilizarlo o no? ¿Por qué, Benjamín? O sea, como usuarios normales de tecnología, ¿sí probarlo, sí entenderlo? Sí, yo creo que sí, porque me parece que definitivamente es una cosa que llegó para quedarse y evolucionar, ¿no? Cada vez va a ser más cotidiano estar utilizando información de inteligencia artificial. Es una herramienta a la que creo que hay que sacarle provecho con sus reservas, ¿no? Evidentemente, como dice Luis, hay muchos datos que no están actualizados. La base de datos que tiene o de la cual se alimentó o se alimenta constantemente llegó hasta 2021, va aprendiendo, como lo mencionamos hace un momento, de las preguntas y de los nuevos sucesos que han pasado en el mundo. Sin embargo, siempre hay que verificarlo y además, en un principio, cuando estaba en desarrollo, hubo un equipo muy grande de seres humanos que estaban interactuando de diferentes formas, de la mayor cantidad de formas posibles, para entender cómo reacciona, desde preguntas tan sencillas como de qué color es la madera de un árbol y ver qué responde para analizar eso, hasta cosas mucho más completas como el tema de la redacción. Entonces, sí hay que tener cuidado porque pues, es como si entras a Wikipedia y entonces buscas algo y pues te dejas ir con Wikipedia cuando pues sabemos que eso está alimentado a final de cuentas por usuarios que pueden ser expertos o no en un tema y es una de las bases de datos que además toma ChatGPT para alimentar tu respuesta. Entonces, creo que como herramienta de trabajo, de entretenimiento, puedes jugar con él también, puedes escribir un juego, poner las reglas e interactuar de esa forma con el chatbot para tener este juego. Entonces yo le entraría sin miedo, pero con reservas sobre la información que te da y sobre todo pensando en diferentes campos cotidianos en los que estamos, ya sea un estudiante, ya sea nosotros que Luis de repente le pide una nota o Ernesto algunas cifras o yo le pido que me redacte un guión para ver cómo lo hace y entender si a mí me faltó algo o qué le agregaría yo, pues tratar de ver de qué forma en lo que tú te desempeñas puedes sacarlo provecho, siempre bajo reserva. Y definitivamente úsenlo, atendiendo tu pregunta, porque la experiencia de uso es muy interesante. Te sientes suplantado, por eso es inteligencia artificial. La forma en que ves que se va
redactando es como, déjame escribirlo yo, pero ya lo estás haciendo Claro. tú. Y ojo, no está en fase beta, ya es de acceso público, no es experimental totalmente, pero no está en proceso comercial. Tienes formatos en los que puedes pagar $20 al mes, pero hoy por hoy no tiene cobro por el uso básico, que es bastante extendido. Entonces, vivan esa experiencia, vuelvan a vivir en un mes y en 6 y en un año que estemos aquí de regreso, los comentarios van a ser muy con este tema. Cada mes en Mesa Con Digital. este tema, sí. Pero la experiencia es muy rica, es muy vivencial, sin duda no se la pierden. Ahora, creo que la parte importante, nada más agregando lo que han dicho, es que dependiendo a lo que te dediques, también va a ser tu nivel de sorpresa. Porque si tú eres médico, si tú eres especialista en economía, si tú eres religioso, si quizá tus preguntas debido a lo que te dedicas van a cambiar. Y es donde te vas a llevar la sorpresa. Sí. A ver, yo usuaria normal, bueno, sí hay que entrarle, sí hay que conocerlo, y es importante porque cuando tus hijos, cuando tú mismo tienes que entrarle a los temas que son de hoy, pues no hay como la experiencia personal para que nadie te cuente. ¿Cómo le entro? Descargo una aplicación, entro a un link, a ver, ustedes ya lo utilizamos también, pero vamos a darle los pasos a la gente de cómo utilizarlo. A ver, Benjamín. Es muy sencillo, hay que entrar a una página de internet. La vamos a poner en pantalla. OpenAI, que es el desarrollador de este chatbot, hay que generar una cuenta y como dice Ernesto, puedes entrar a utilizarlo de forma completamente gratuita hasta la versión 3.5 me parece. Hay la más reciente que es la 4.0, está restringido por ahí con cierto tema de pago que no es tampoco pues nada alarmante y ahí empiezas a interactuar, le preguntas, te responde, te crea la petición que le hagas. Es realmente pues, una experiencia muy fluida, muy intuitiva, nada complicado. Es muy amigable. O sea, recuerden otra vez. Me por cae muy bien, ejemplo, dice Ernesto. Yo soy de los optimistas. Es que hay mucha gente Sí, que sí. está aterrada. Sí, claro. Pero yo soy de los optimistas con cautela. Pero recuerden Google hace 20 años aproximadamente. Si no especificabas precisamente tu búsqueda, no te lo daba. Hoy la aproximas y te la corrige y te dice, mira, Totalmente. te busqué esto, que es lo que creo que Es un gran quisiste punto, decir. porque incluso en las tendencias de búsqueda se ve esta evolución. Antes buscabas, no sé, trabajo, Ciudad de México. Y así es como tenías que ponerlo. Ahora puedes poner, ¿dónde puedo encontrar trabajo en la Ciudad de México? Puedes poner la frase completa y te va a responder. Esto con ChatGPT es lo mismo, pero con esteroides. O sea, le puedes dar datos y decirle, oye, quiero que me des esta información basada en esto, en este tono, en esta, no sé, primera persona del plural, o lo que tú quieras. Y lo arma. No, bueno, específicamente en la parte de trabajo le puedes pedir que te arme un currículum y lo hace bastante bien. No sé si ya lo probaron, pero pídanle su Eso currículum. no, pero me llevo la Oye, tarea. eso Se van a está bueno, sorprender, ¿no? se van a sorprender, sí. Claro, recordemos que tiene que tener la información, en este caso la información tendría que ser pública para que pueda alimentarse y crearte un currículum. ¿O Ahí no? te va. A ahí eso te voy. va. El Porque, ejercicio a que ver. yo hice, a ver, le puse, un cliente me escribió esto. Le pego lo que me puso el cliente. Por favor, respóndele esto y además tome en cuenta la siguiente información. Responde. Contrasta lo que me escribieron, responde basando en la información que yo le di y le da un cierre. Diría mi abuelito, esta sí es como cosa de brujería. Pero a ver, si se alimenta de la información pública, en teoría, la que está en Internet, la que está en esta mega red, que tiene acceso, entonces, ¿qué tal que le preguntes, oye, a lo mejor, cuántas, no sé, que son información reservada, cuántas enfermedades o cuáles son de tal persona? ¿Te pudiera dar una...? No sé, es que, a ver, estoy pensando en cosas que tendrían que ser muy privadas. Claro, hay cierta información que no da, incluso la misma plataforma a veces le preguntas, no sé, hay gente que le ha preguntado, oye, ¿puedes escribir esto como si fuera Hitler? Y dice, no, estoy acotada a tener cierta ética en lo que estoy respondiendo. Pero creo que también es bien importante entender que sí, es el poder por la información que tiene, pero el poder por el nivel de análisis que tiene. Eso. Sí, probablemente en este caso, perdón, en este caso debe haber analizado de forma muy rápida si algún otro cliente preguntó, se quejó o hizo un cuestionamiento similar al que Luis le planteó, lo conjugó o cruzó y generó respuesta. A mí no deja de sorprenderme. Hay esto. un cliché que lleva décadas, toda la vida, que es la información es poder. No es cierto eso. La capacidad de clasificación, procesar y recuperar información es poder.
Y ChatGPT nos da estas capacidades expandidas. No son perfectas, pero vaya que es un salto cuántico. Entonces, bienvenido y atendamos su evolución y aprovechémoslo y cuidemos las brechas de seguridad y las brechas de mala información que tenga, pero se adiciona a la red, a las búsquedas, etcétera. Bienvenido este avance tecnológico. Ahora, Tenemos- ¿dónde está el miedo? El miedo es utilizar la base de información, digamos que el core de desarrollo de esto para que gente malintencionada pueda, por ejemplo, generar mensajes de phishing, estos que mienten pensando o te engañan pensando que es el banco, pero para hacerlos de manera personalizada. Sí, La- tan real, con información tan fidedigna. La Claro. inteligencia artificial es tal. Pero en esos, ese siempre ha sido la discusión. La tecnología no es mala, Exacto. es Es cómo, cómo se usa. No Exactamente. delinque. A ver, la tecnología celular no delinque, pero los atentados de la maratón de Boston Claro, se detonaron por supuesto. con redes celulares. Claro. O sea, entonces, volvemos a este tema. Somos los seres humanos quienes hacemos bueno o mal uso de ello. Entonces, atendámoslo, tengamos el marco legal, tengamos la ética, pero la ética no es algo etéreo. La ética necesita incentivos o desincentivos. Te voy a sancionar si haces un mal uso, si no citas, si plagias. Entonces, ahora a los abogados les toca pensar en el marco legal para esto. Claro, Y- que ese debe ser el siguiente paso justo, ¿no? O sea, así como nació Internet y vimos todas las cosas positivas y todas las cosas negativas y después vino La el tema legislación. legal, el tema regulatorio, Sí, sí, sí. pues eso es lo que va a terminar pasando con la inteligencia artificial, que sí, insisto, lo tenemos un buen rato utilizando en ciertas cosas, no como está pasando ahora con ChatGPT, pues va a llegar un punto en el que forzosamente va a tener que haber una regulación y se va a tener que siempre pasa. enmarcar. Llega la tecnología, llega la innovación y luego llega toda la adecuación. Lo vimos incluso con las plataformas como Uber, etcétera, que después se tuvo que legislar en la materia. Pero bueno, tenemos que despedirnos en una frase. Díganme lo que más les sorprende de ChatGPT. A ver, Benjamín. Una frase, yo creo que esta capacidad de razonar, analizar y darte una respuesta que te deja sorprendido a diferencia de otras inteligencias que te frustran. A ver, Luis. ChatGPT te ayuda a maximizar tu productividad. ChatGPT busca replicar al ser humano y con eso nos hace a los seres humanos más poderosos. Bueno, que no nos haga ver como tontos, eso es importante, que eso es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en estas mesas digitales de cada mes. Gracias, mi querido Ernesto Piedras. Siempre feliz aquí. Siempre Gracias un placer. a todos. Luis G.I.G., siempre un gusto. Gustazo. Benjamín, gracias. Gracias, Gaby. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. El próximo mes estaremos discutiendo algún otro tema interesante sobre la tecnología. Soy Gaby Tlaseca. Buenas noches, pásenla muy bien.